Pues ya se ha cambiado la radio en todos estos años y para estrenar este nuevo estudio se lo venimos anunciando desde hace tiempo y saludamos también a esta hora a los telespectadores de Telemadrid porque pueden seguir la entrevista que vamos a hacer. Vamos a hablar un rato con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Muy buenos días, muchas Bienvenida. Gracias. Y sobre todo, felicidades por estos 40 años y por este estudio espectacular y las emisiones que estáis realizando, que espero que sean seguidas por todo el mundo, no solo por radio, sino también desde dispositivos digitales, porque cuando se está fuera de España se agradece mucho tenerlos para seguir cerca de casa. Nos escuchan mucho fuera de España también, porque nos llegan mensajes de... Bueno, ahora mismo tenemos a uno del equipo en México, nada menos, que se ha ido a los toros primero a Colombia y luego a México, y ahí nos está escuchando, Julio Martínez. Tampoco hay que animarlo mucho, a Julio, para hay que... No, sí, hombre. Sí, bueno, además desde esta casa también se han hecho convenios para poder retransmitir San Isidro desde México y está siendo todo un éxito porque la fiesta es seguida en los dos países con gran pasión. ¿Le gusta el estudio? Sí, me encanta, ¿Sí? La verdad. Todo nuevecito, moderno. Aquí a lo mejor me puedo poner más la camiseta de periodista para ponerme en vuestro lugar y la verdad es que es luminoso, es todo nuevecito, muy moderno. La verdad es que sí. Veo que no se lo ha olvidado la faceta de periodista, ¿eh? No se olvida nunca. ¿No? Nunca. No. Además hizo prácticas en radio, si no me equivoco, ¿no? En Radio Marca. Casi siempre estuve haciendo trabajos en radio, sí, en radios locales, incluso desde el primer año de carrera. Desde el primer fue prácticamente entrar en la facultad y el primer día ya me enrolé en la radio de la universidad allí durante mucho tiempo y luego en otras tantas emisoras, incluso fuera de España. O sea que siempre que he podido he hecho mucha radio, me encanta. Es para mí mi medio preferido. Y ahora como oyente. Ahora como oyente también. ¿Sí? ¿Lo escucha todas las mañanas, la radio? Sí, tengo 3-4 emisoras de las que voy saltando, desde las 6 hasta las 8:30 más o menos, que abandono mi casa. Y luego ya a partir de ahí, a lo largo del día, cuando voy viajando a cualquier sitio con los cascos, radio arriba, radio abajo. Y mucha música también, pero presidenta, al margen. Estamos celebrando los 40 años de Onda Madrid y hay mucha gente que a día de hoy, siglo XXI, con el boom de los medios privados, hay muchísimos medios privados desde hace ya mucho tiempo, ¿cómo se explica la necesidad de que haya una radio pública, por ejemplo, en Madrid? Es necesario que la información de proximidad no se pierda. Es verdad que en Madrid es muy complicado hacer radio porque al tener todas las emisoras nacionales y además con desconexión territorial, es complicado muchas veces competir porque tienes a su vez una oferta impresionante, ¿no? Pero al final siempre hay una emisora que conoce mejor que nadie los rincones de Madrid, sus 179 municipios, las cosas pequeñas, o que para nosotros son pequeñas, pero para el pueblo que sea son grandísimas. Y aquí se les da esa importancia. Luego es una radio de proximidad que sus recursos siempre están destinados a la actualidad de Madrid, suceda lo que suceda. Por tanto, cuando hay cualquier circunstancia sobrevenida, sabes que en Onda Madrid, sabes que en Telemadrid se está cubriendo. Y lo mismo ocurre con todo lo que pasa en positivo, por ejemplo, pues ferias, ahora que estamos estos días con Fitur, o lo mismo con cualquier gran evento. Así que pienso que no solo no están reñidas, sino que son necesarias y pienso que precisamente por ser un servicio público no siempre tiene que ser un negocio. Entonces muchas veces es necesario... Tiene que tener público, si no, no. Pero lo que no puede ser es solamente pensando en el negocio. Me acuerdo que cuando, especialmente la nacional, la Radio Televisión Española, cuidaba de la infancia, más que ahora, se dedicaban grandes esfuerzos, porque había recursos, al público infantil, mucho más que ahora. Y no se medía en una cuestión solamente de recurso, de cuánto puedes tener de beneficio. Pues eso pienso que es lo que hace el servicio público, cubrir muchas veces una oferta imprescindible, necesaria, que no solo se basa en una cuestión económica. Todo lo que pasa en Madrid, nosotros evidentemente estamos pendientes cada día, los compañeros de Telemadrid, como no podía ser de otra manera. Todo lo que pasa fuera de Madrid también tenemos que estar pendientes. Sin ir más lejos, llevamos toda la semana hablando del trágico accidente que tuvo lugar en la tarde-noche del domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Los trenes, no hay que olvidar, tenían destino y origen, los dos, Madrid. Ha sido una semana complicada, supongo, esta, ¿no? Sí, efectivamente, esto ha sido una tragedia para todos los españoles por muchos motivos, porque son
pérdidas de vidas, y eso primero es irreparable, y luego pienso que los muertos son de todos, y por tanto sé que duele en Galicia, como en Cataluña, como en Huelva o en Madrid, lo que ha sucedido. Y ya a partir de ahí, digamos que se abren muchos debates, ¿no? Es pensar que nuestra red ferroviaria, que siempre fue de las primeras del mundo, hoy está dando una imagen tremenda. No solo ha supuesto un golpe anímico a todos los españoles, orgullosos de lo que eran sus mejores infraestructuras, sino también ante un público, por ejemplo ahora el de Fitur, que nos mira. Ahora es una ventana al mundo, la feria de turismo más importante está aquí y está viendo que subes a unos trenes que no sabes en qué circunstancias se encuentran, porque el gobierno cambia de criterio y sus técnicos cada 2x3 acerca del estado de vías. Ves como los sindicatos de maquinistas son los primeros que ya venían denunciando, y por eso van a ir a una huelga, la situación de las vías. Entonces, al final, todo aquello que pensabas que era sólido se cae, como ocurrió con el apagón, como ocurren con tantas cosas. Y eso hace que al final no solo andaluces o madrileños nos sintamos decepcionados y también preocupados, ¿no? Parece que se caen esos mitos de que teníamos lo mejor, la red más puntual, la más segura, porque era así, llegaba 5 minutos tarde y se te devolvía el billete. Tú sabías que era puntual, como lo del tren no espera, viene de ahí. Eran esas frases de saber que era algo marca España, y ahora vemos que no. ¿Han empeorado los servicios públicos en España en los últimos años? Hay grandes problemas como nación que no se están afrontando. Faltan médicos en todo el país, tenemos un problema de natalidad, falta de apoyo a las familias. Hay cifras macroeconómicas que pueden más o menos salir adelante, pero también hay 12 comunidades autónomas gobernadas por gobiernos de centro-derecha, liberal, que apuestan por el autónomo, que apuestan por menos gasto público, mejor equilibrado, y por la atracción de talento, de empresa, de inversión, pero no quita para que el desincentivo entre la pequeña y la mediana empresa sea tremenda. Falta mano de obra a la vez, mientras cada vez somos más población, hay falta de mano de obra, las empresas cada vez tienen menos margen para crecer, menos competitividad y cada vez más burocracia y tonterías. Un ejemplo, el AVE, los trenes que van de Madrid a Zaragoza, a Barcelona, por ejemplo. Yo iba a ir este fin de semana a hacer campaña y se han cancelado. Bueno, como el siniestrado, pues son trenes que tienen la Agenda 2030, el menú en 5 idiomas, y yo llego a una estación con nombre de mujer, ya, pero lo que quiero es que llegue puntual y quiero llegar con vida y punto, no quiero más, quiero mis trenes de siempre, ¿no? Entonces, pienso que hay mucha floritura en torno a la gestión, pero no hay verdad. Y la verdad es que faltan médicos, y se podría solucionar en gran parte, pero estos son problemas a largo plazo y este gobierno va quemando las naves. El que venga que apechugue con lo que yo estoy dejando, pero yo ahora me como todo el dinero, no construyo facultades de medicina, no duplico las plazas de médicos y no acredito a los internacionales, a los médicos extracomunitarios que están ahora mismo brazo sobre brazo en España queriendo dedicarse a la medicina, pero por sectarismo no se les acredita y están dedicándose a otras labores o a punto de irse. Y a eso se suma que hemos sufrido danas, que vamos a tener más, que el estado de las vías es el que es, bueno, y un gobierno que tenía como propósito no hace mucho cancelar y acabar con los vuelos domésticos. Si seguimos en la ideología y no estamos, y en el sectarismo, y no nos ceñimos al rigor científico, jurídico y a la verdad, los problemas de España se van a seguir multiplicando y lo que ha sido una de las grandes naciones pues se van a convertir en una España desastrada, que no es la real. Llevamos unos cuantos días los medios de comunicación hablando de tregua política. ¿Ha habido una tregua política con este asunto en España? ¿O bueno, no la ha habido? Ha habido sensibilidad porque al final no han sido unas cifras de una. Se están tardando días en dar con cuerpos. Estamos viendo en los medios de comunicación a personas que están buscando a sus familiares. Los medios de comunicación están centrados especialmente en dar con ellos, en pedir ayuda, en saber si hace falta donar algo, sangre, estar en un sitio, en el otro, y sobre todo también en reconocer, elogiar la labor de las gentes de esos pueblos que tanto los accidentes de Barcelona como el de Córdoba salieron sin dudarlo a dar todo lo que tenían para ayudar a las víctimas. Entonces,
Es necesario que eso no se olvide y, como digo, despejar las vías del servicio público, que es lo que son los medios de comunicación, y ahora más en días así, para que todo vaya adelante. Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué ha sucedido. Porque hay dos cosas. Por un lado, queremos saber, efectivamente, debemos saber qué ha pasado con este accidente, y no empezamos a buscar culpables con el propio accidente porque no sabemos qué ha sucedido. ¿Qué ha pasado? Y enfrente lo que tenemos es un gobierno que no invierte, que solo está entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán, al que lo tiene, y a un gobierno, y especialmente a su presidente, que están sometidos a ese chantaje, desinvirtiendo en el resto de España para comprar y blanquear al independentismo y fabricar a la cara de todos los españoles una nación, que nos va a costar enormemente. Y por tanto, no estamos ahora mismo invirtiendo en lo importante. Y si en eso, además, si a eso se suma un ministerio que a lo largo de los últimos años ha contratado trenes que no cabían por los túneles, exdirigentes que están o en la cárcel o imputados, o que venían de ser porteros de discoteca y se han puesto al frente de las propias organizaciones, instituciones que conforman la red ferroviaria española, pues claro, si a eso también le añades que durante muchísimo tiempo pasajeros, técnicos, maquinistas advertían del estado de las vías, evidentemente esto confluye en la responsabilidad política también. Y si ahí tenemos al mando a un ministro que nunca tuvo la humildad de llegar a un ministerio, dedicar tiempo a aprender y saber qué tenía entre manos, sino que simplemente se ha dedicado a hacer propaganda, a hacer anuncios, como ir en tren a pie. Imaginas lo que puede haber sido esto. Entonces, a hacer propuestas sin ningún rigor y a utilizar los medios del ministerio para ver quién habla de él en las redes, que a su vez utiliza solo para insultar. Si a eso le añades que en lugar de poner Renfe o AVE, pone Metro de Madrid, todos sabemos que ese mismo ministro, ese mismo ministerio y ese mismo gobierno, en la Puerta del Sol, la que hubiera liado sería tremenda. No obstante, esto es lo último porque no es una cuestión de hacer justicias ni venganzas. Pero todos sabemos que quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable del asunto son los más beneficiados porque saben que esta vez no tienen a quién culpar. Es un gobierno que desde que empezó a gobernar hace 8 años, cada situación catastrófica que hemos vivido, siempre tenía la manera, con la prensa de régimen, con campañas furibundas, tenían cómo encalomarle la culpa a alguien. Buscaba siempre culpables, no soluciones, ni tampoco cómo evitar a futuro que pasara. Es que yo todavía estoy oyendo a víctimas de las residencias de ancianos pedir, por favor, que las dejen en paz, que dejen de utilizarlas. Y a día de hoy se siguen utilizando. Y este verano se vio con los incendios. Al presidente de Castilla y León, como a la presidenta de Extremadura, les hicieron pasar un calvario. Quemaban todos los días miles de hectáreas, provocando decenas y centenares de focos por toda la región, y nunca escuché la solidaridad del gobierno con estos presidentes que evidentemente no tienen la culpa de que se provoquen incendios, ¿no?, a gran velocidad y tantos. Es decir, que sabemos lo que está pasando y todo el mundo conocemos a este gobierno y sabemos que esta ley del silencio pues obedece a que necesitan ganar tiempo como en el apagón para buscar culpables y despistar. Y de paso, pues desviar de algunas polémicas, porque el lunes empezaba la cuestión del presidente Zapatero, del expresidente, que ese tema, cuando pase lo de los trenes, volverá. ¿El tema de Zapatero? Sí. El tema de Plus Ultra y Zapatero volverá. Evidentemente ahora pues todo está enfocado en los trenes, pero este es un asunto que no es menor y va a volver a estallar cuando pase esta actualidad. ¿Qué opinión le merece las informaciones que estamos leyendo y viendo en medios de comunicación acerca del presidente Zapatero? Pues tenemos un expresidente que podría haberse dedicado como expresidente a sus labores y lo veo bien. Veo bien que como expresidente estuviera trabajando en empresas, en conferencias. Oye, pues bien, uno además no es un paria, ¿no? Ha sido una persona que ha sido presidente del Reino de España. Pero en el momento en el que ya empiezas a negociar acuerdos que son fundamentales para la seguridad en España, con China, acuerdos que no cuentan con el beneplácito de la propia Unión Europea, cuando estás en todas las salsas, cuando tienes tan buena relación con narcoestados, medias
en elecciones, en procesos electorales, como el último de Venezuela, donde estuvo como observador y dice no ver nada y parecerle todo normal cuando todos vimos que fue un secuestro del pueblo de Venezuela, y que a su vez tiene tan buena relación con estas dictaduras y a su vez empresarios le han implicado en el cobro de mordidas millonarias, en rescates que han empleado dinero público de los españoles en ir directamente al petróleo chavista, digamos que todo unido nos lleva a por lo menos querer saber si en el nombre del Reino de España este hombre ha negociado. Y esto que se supone que ha ganado y que ha reconocido y que los de la trama de Córdoba lo están diciendo ante el juez y lo están corroborando, queremos saber si esto es verdad, cuánto se ha cobrado y por qué cuando hay que negociar con Puigdemont está a la cabeza, cuando hay que negociar con el chavismo está a la cabeza, o sea, ¿qué es un embajador? Y si es un embajador, ¿cuánto cobra y por qué? Si ya va a representar al Reino de España en la política y a influir en los intereses de la nación, ahí ya creo que está habiendo muy poca transparencia y evidentemente pues necesitamos saberlo porque ahí nos va el futuro a todos. Ha mencionado los asuntos que tienen que ver con el presidente Zapatero, que se investigan, se tendrán que investigar, los asuntos que tienen que ver especialmente con lo que ha pasado en los últimos años, presuntamente, si queremos, en el Ministerio de Transporte, Koldo, José Luis Ábalos, etcétera, etcétera. ¿Cree que está reaccionando como se esperaba la sociedad española ante todos estos presuntos casos de corrupción, presidenta? Teniendo en cuenta cómo ha reaccionado en otras ocasiones la sociedad española, me refiero. Es que la democracia tiene cada 4 años la oportunidad de poner unas urnas y que los ciudadanos libremente expresen su opinión. Lo que pasa es que también durante el camino la democracia tiene una separación de poderes, tiene unos mecanismos para que la población, para que la sociedad se manifieste, opine, participe. Todo eso ha sido totalmente dilapidado. Cada vez hay muchos menos organismos a los que acudir. Nos estamos acostumbrando además a que el gobierno opere sin reglas, porque hasta la fecha, bueno, había una alternancia política, una confrontación entre partidos, pero siempre había unos límites, ¿no? Cuando un presidente veía que no tenía los votos suficientes y que no podía pactar cualquier cosa con cualquiera, pues ya se iba retirando. En fin, había estas cuestiones. Ahora mismo este gobierno no tiene límites y, de hecho, lo que ha ocurrido con el fiscal general del Estado te lo demuestra. Es decir, yo soy el Supremo. Le han creado un Supremo al Supremo a través del Constitucional y quien ose hacer su trabajo contra este gobierno, como ha hecho el Supremo, que es simplemente justicia, será atacado. Y por eso al fiscal general no le dan una salida en cualquiera de las empresas que han colonizado, que no son pocas. Lo quieren restituir para decirle al Supremo, no vais a poder, a mí no me vais a juzgar, y el que lo haga va a tener problemas. Entonces, como son tantos escándalos al día, el gobierno va sin reglas. Es como un partido de fútbol donde no hay portero y una portería es de 5 metros y la otra es de 15. Entonces, así, lo que pretende el presidente en este caso es erigirse en 3 poderes, ser 3 poderes en uno, y se va a quedar el tiempo que le dé la gana. Entonces, si no hay presupuestos, da igual. Si España si a España se la come los problemas y el futuro, da igual. Él solamente está a ganar tiempo para proteger a su entorno, intentando desde el poder coartar el trabajo de jueces, de fiscales, de los organismos del Estado que están funcionando para él, y ganar tiempo simplemente a ver si se le ocurre algo que cambie el escenario y que tenga a España tensionada y dividida. Ha mencionado el juicio al fiscal, el juicio y la condena al fiscal general del Estado. Supongo que el 2025 que hemos dejado atrás hace 22 días no ha tenido que ser un año fácil en lo personal para usted, ¿no? Eso no importa. Lo importante es que España no tiene fiscal general del Estado, no tiene fiscalía. Opera para el gobierno, borran juntos móviles, se protegen entre ellos, y empresas y ciudadanos, si tienen un problema, cada vez van a contar con menos recursos. Afortunadamente, el Poder Judicial está ahí, y dentro de la carrera fiscal, la inmensa mayoría de los fiscales tienen opinión propia, no sé hacia qué lado, pero tienen una opinión propia y son responsables y hacen honor a su cargo. Pero lo que es verdad es que el deterioro institucional está siendo inmenso y la gran corrupción de Estado que estamos viviendo también. Que eso es para mí es lo preocupante, ¿no? Porque esto en cualquier otro país,
cuando el fiscal fue condenado, esto salió en toda la prensa internacional. Y la gente no puede entender cómo España, como una democracia liberal, puede llegar a esos extremos. Pero, como ya te digo, son muchos escándalos en uno. Y como está todo anestesiado y además hay una organización perfectamente montada desde la Moncloa para hacer prensa de régimen, de manera que todo el mundo tiene que trabajar al unísono y crear campañas contra personas, contra la realidad, pues se hace harto difícil. Así que pienso que lo del fiscal es una más de lo que nos está pasando y quizás el preludio de que el final del sanchismo, de esta etapa tan oscura para España, va a ser abrupto, va a ser muy duro y nos van a llevar al choque absoluto. Así que espero que jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, empresarios, ciudadanos, estudiantes, todo el mundo haga su labor, no a favor, digo su labor, con responsabilidad, que sepa cortar a tiempo los desmanes de cualquier político, seamos quienes seamos, y que cada uno esté a la altura de las circunstancias, porque si todo vale, claro, si ves a un presidente pasar por encima de todo, pues ya todo te vale, ya nadie va a querer cumplir las reglas, a mí ya todo te va a dar igual. Se genera al final una sensación de zozobra, como de país que no funciona, de que todo el mundo va a lo suyo, total, y el total no lleva a nada. Dice que él pronostica un final abrupto del gobierno. Sí, porque es un gobierno que desde que llegó, si os fijáis, la gran corrupción de esta legislatura y de la pasada es sobre qué se sustenta este gobierno. Cuando llegaron, tuvieron que blanquear el pasado de Bildu, que está sentado en las instituciones, y sentar a Bildu como un agente normal en la política. Y pactaron desde el primer día, sin luz y sin taquígrafos, pero sí pactaron una ley de memoria democrática para que en la democracia española y el Estado quedara como Estado fascista, mientras ellos eran invitados a la fiesta de cualquier tipo de coalición, de ley, para olvidar y blanquear su pasado. A su vez han sentado a todo el entorno de Bildu en las empresas que el gobierno ha colonizado, públicas y privadas. Ya puede ser Radio Televisión Española, ya puede ser Telefónica, cualquier organismo intervenido por el gobierno tiene un sitio para Bildu, tiene otro sitio para Esquerra y tiene otro para Junts y por supuesto ya Sumar y tal, que eso es un despropósito de partido. Bien, por la parte de Bildu queda blanqueado, mientras Bildu va ganando cada vez más posiciones en el País Vasco y en Navarra, van blanqueándolo, van preparando la independencia en el futuro y la anexión de Navarra al País Vasco, mientras le entregas a Bildu le entregas Pamplona, cuando Navarra y el País Vasco, pero especialmente Navarra y Pamplona, han sido lo más español que hay. Pues se lo entregan a Bildu como la Diputación Foral de Municipios. A su vez, Bildu no ve nada de la corrupción de Servinavar y de todos los chanchullos del PSOE. Y a cambio, en el Congreso de los Diputados yo te voy dando los votos. Y así ha ocurrido con Esquerra. Resulta que el último varapalo al sistema de financiación de todos los españoles lo ha negociado con un señor que el propio presidente del gobierno ha indultado. Por tanto, te indulto, borro los delitos. Si en el futuro quieren dar otro golpe de Estado, ya no tenéis límites, tenéis la caja, tenéis el dinero, pero a cambio tú me tienes que dar los votos para mantenerme en la legislatura. Y cada vez que me dais un penultimátum, porque siempre son, ojo que me enfado, les das un sitio en alguna de las nuevas empresas que también les has vuelto a colonizar y todos están contentos viviendo de todos. Por eso no van a romper y esto es una gran mafia y una gran corrupción de Estado, porque estáis sentando en los escaños a gente que ha estado condenada, que estaba en la cárcel, que ha cometido graves delitos. Los estáis blanqueando, les estáis dando dinero, los estáis afianzando y lo peor de todo es que Sánchez vive para estar un tiempo más en la Moncloa hasta que se le ocurra algo. A lo mejor con Zapatero en el futuro en otro paraíso, vete tú a saber, porque esta gente siempre opera así. Pero ¿qué dejas aquí? Dejas el camino hacia una república federal, plurinacional. Las bases sentadas. Zapatero dio muchos menos pasos y aún estamos pagándolo. No te cuento todo el desastre que va a suponer en el futuro recuperar competencias que son impropias de las regiones y sobre todo haber dado tanto dinero al independentismo para seguir creando en Cataluña embajadas, organismos y mirarnos de tú a tú como si fuéramos dos estados diferentes. ¿Cómo reviertes toda esa mentira y esa nación paralegal que se está creando? Así que esto es lo que tenemos y a mí me parece que es la gran corrupción porque es jugar con el futuro de España, con la Constitución, con la verdad y con la ley a cambio de tener apoyo político. Si eso no es corrupción de Estado,
Y ya a partir de ahí ha habido corrupción hasta en el CNIO, en el cáncer, en fin, luego ya todos los organismos habidos y por haber, en todos está habiendo malversación, en fin. Pero eso nos centramos más en Koldo y en las novias de Koldo y en Ábalos porque son polvorín, ¿no? Es muy llamativo. Pero para mí lo más grave es lo demás. Así que sí, pienso que el final de la legislatura va a ser muy duro, porque para invertir todo esto nos van a tener que llevar a escenarios nuevos, a monarquía-república o de repente un supuesto derecho a decidir de alguien para algo, tenernos despistados. ¿Usted cree que se puede abrir en España ese debate, monarquía-república? Yo creo que el presidente es capaz de todo con tal de tenernos despistados en otro nuevo escenario. Y entonces por eso está ganando tiempo. Él sabe que si ahora mismo va a elecciones, se va a su casa urgentemente. Así que gana tiempo para intentar proteger a su entorno de todos los casos de corrupción por los que está siendo juzgado, su hermano, su mujer, su 2, su 3, el de arriba, el de abajo, todos. Gana tiempo, como ha pasado con los seres de Andalucía, que se han ido todos a su casa, tranquilamente, para ver cómo indulta y desde el poder se impone. Y mientras tanto va ganando margen por si hay alguna situación sobrevenida para convocar, con lo cual juega como si dijéramos en AM y FM. En onda media va por debajo y por arriba. Va a corto plazo y a largo plazo. Y dependiendo del escenario, así estaremos. Pero claro, no está diciendo voy a ir a las elecciones porque tengo un proyecto, porque he conseguido para España vivienda, médicos, infraestructuras, porque no está en eso, está utilizando el dinero que queda, que no ha gestionado de los fondos europeos y de todas las ocurrencias que tiene y de freír impuestos a todos los españoles, especialmente a las empresas y a las clases medias, para una campaña final en la que veremos anuncios electoralistas de 1.000 euros por ser joven, 2.000 euros por ser mujer, 1.000 euros, y entonces nos vamos a ver en el final de la campaña con esto y con algo sobrevenido, porque en ese escenario es un presidente que juega muy bien. Hablando del presidente, antes de que se me olvide, anunció ayer tanto el gobierno como el gobierno de la Junta de Andalucía que se va a celebrar no sé si es funeral, porque funeral supongo que lo tenemos que asociar a un acto religioso, o un homenaje a las víctimas del accidente del domingo en Córdoba, el próximo día 31 en Huelva. ¿Le han invitado al homenaje o va a acudir al homenaje? Todavía no sé si nos han invitado, pero porque no ha dado tiempo a preguntar en el gabinete. No quiero decir lo que no sé. Hablo sin saber. Sí que voy a proponer al Arzobispado de Madrid una misa funeral por las víctimas de los trenes en la Almudena, puesto que creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas, que, insisto, son de todos. Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero que ese dolor es compartido por todos los españoles, y queremos estar cerca de las familias de los heridos y de los fallecidos, y no creo que esto se pueda dividir por 17 regiones o como si fuéramos 17 estados, 17 naciones. Somos un pueblo que está ahora mismo profundamente dolido por lo que ha pasado, y por eso lo voy a solicitar para que tengan su homenaje también para todos desde la región y desde la capital de España. Para hacerlo a corto plazo, entiendo, ¿no? Sí, o sea, en los próximos días, lo voy a solicitar a lo largo del día y luego vamos a ver si pudiera celebrar pronto y no olvidar lo que nos ha pasado, evidentemente, porque creo que las familias pues necesitan también consuelo, acompañamiento, y el resto de los ciudadanos, porque esto le ha dolido a todos. Evidentemente, hay unas personas que han sido directamente más afectadas, no nos vamos a igualar en esto, ¿no? Pero sí que sé que hoy España está con el corazón en la mano, y de hecho había gente hoy dando su testimonio, viajando por los trenes en otras zonas de España, y nos decían que iban con profundo dolor y que incluso en los vagones había un silencio estremecedor, porque la gente pues siente mucho todo lo que ha pasado. Ha sido muy triste. Sí, el silencio después de una tragedia, que en Madrid, por desgracia, conocemos bien ese silencio. Presidenta, a estas horas normalmente los jueves, en enero no, evidentemente, pero los jueves nos vamos con Pepe Frutos a la Asamblea, que nos hace la previa de lo que va a ser el pleno de control, habitualmente, casi todos los jueves de mes, a partir de las 10 de la mañana. Nosotros nos lo pasamos muy bien, la verdad, escuchándoles en la Asamblea. ¿Ustedes se lo pasan bien? Bueno, la verdad es que la Asamblea tiene sus cosillas. Somos de Madrid, ¿no? Entonces, al final, cuando muchas veces nos echan en cara a los madrileños el acento madrileño, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo tenemos. Es verdad que los de Madrid, la forma de la vida en Madrid es muy auténtica. Vamos de frente, no perdemos el tiempo,
Si te tengo que decir una cosa, no me voy a esperar 3 días, ni voy a hablar entre líneas. No hace falta, aquí y ahora. Entonces es verdad que los debates parlamentarios son bravos y son en Vallecas. ¿Cómo vamos a hacerlos? Pues sentidos. Es verdad que, una vez dicho esto un poco en tono de broma, irónico más bien, porque es verdad, hay límites que hace mucho que se pasaron y las barbaridades que se escuchan a veces, y me hace gracia porque si se lo preguntas al resto de los grupos te dicen lo mismo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo no sé de mis adversarios políticos con quién duermen, dónde duermen, si tienen parejas, cómo son sus vidas personales. No sé, nunca me he dedicado con los recursos de la Comunidad de Madrid a hacerle eso a mis adversarios políticos, ni tampoco a los alcaldes, pocos socialistas que hay en Madrid, que utilizan cualquier cosa para criticarme a mí. Y no por eso utilizo el poder de la Comunidad de Madrid para ir contra ningún alcalde, todo lo contrario. Cuando tenemos que arreglar unos puentes por la Dana o construir un colegio, yo no miro si un municipio es de la izquierda o es de la derecha, no miro esas cosas. Para mí son los madrileños y hay que gobernar para todos los madrileños. ¿Bajo un criterio? Sí, pero para todos. Y cuando estás en los debates de la Asamblea, puedo asegurar que no es lo mismo. Muchas veces lo que se ve es pues la respuesta inmediata del que está hablando. Pero si se ve el ambiente allí in situ, como lo veis vosotros, las cosas que se dicen, yo creo que no son ni comparables. Pero más allá de eso, que eso es algo que tiene que llevar con uno mismo en lo personal un político, y a nadie le importa. Esos son gajes del oficio. Lo cierto es que sí es verdad que son debates fuertes. Es uno de los parlamentos que más sesiones de control tiene, que más noticias genera, más responsabilidad, por tanto, contrae. Se nos ve en toda España y se nos ve por todo el mundo a través de Internet. Es increíble. Y bueno, eso significa que Madrid no es una región que pasa indiferente a los ojos del mundo. Es una responsabilidad y también tiene la parte bonita, ¿no? Cada vez crecemos más en habitantes, en eventos, en economía, en vida. Eso significa que Madrid está en su momento de esplendor. Todo el mundo quiere tener un proyecto aquí. Las mejores cosas suceden aquí. Por tanto, ¿cómo no iba a ser su Parlamento también muy interesante? Así que seguirán ahora ya en febrero y yo creo que van a volver a la carga. Porque además, claro, durante estas semanas que no hemos tenido plenos, mis adversarios políticos, como es lógico, se habrán ido apuntando todas las críticas, con lo cual las 2 primeras sesiones suelen ser multicolores. ¿Se va a reunir con los portavoces? Habitualmente se reúne, ¿no?, después del parón navideño. Sí, nos reunimos. Yo siempre, desde que llegué como presidenta, he estado recibiendo a los grupos parlamentarios, a todos, 2 veces al año mínimo, antes de las sesiones antes del inicio del periodo de sesiones, y luego cuando hemos tenido que tomar decisiones extraordinarias que implicaba un poco a todos, como fue, por ejemplo, durante la pandemia con el cierre de los colegios, que fue una decisión histórica. En situaciones así, sí me gusta reunirles y hablar con ellos. En esta ocasión lo dudo. Y lo dudo porque la última vez no sirvió más que para insultarme. Pero no insultarme ya por una crítica política que asumo como parte también de mi trabajo, sino crítica personal, insultos personales, directos, personales. ¿En esas reuniones? En esas reuniones, sí. Y yo creo que ya llega un momento en el que no sé si esto se tiene que pasar por alto, ¿no? Y dejarlo como si no pasara nada, porque, insisto, yo no sé qué hacen mis adversarios con sus vidas personales. Nunca me dediqué a mirarlo, ni lo voy a hacer. Pero pido lo mismo para mí, ¿no? Que se me trate y que se me juzgue por mi trabajo y por aquellas cuestiones que afectan a los madrileños. Y la utilización, digamos, chavista de la política y de la información para la destrucción personal del adversario es una práctica cada vez más habitual, con la que yo no puedo colaborar y contribuir simplemente poniendo cara de árbol, ¿no? Y por eso tengo que tomar esa decisión, sinceramente, ya que me preguntas, puesto que la última vez ya no tuvo un pase la situación. Así que esta vez no hay reuniones. No parece que le vaya a haber, porque no sirve de prácticamente mucho, la verdad. Y mira que me gustaban, porque además las celebraba con suma voluntad. Siempre salieron a iniciativa propia y hasta el momento es verdad que con sus críticas y sus puntos de vista, a veces parecidos y muchas veces dispares, evidentemente, teníamos unas reuniones que eran bastante habituales y que eran un ejemplo. Pero se rompió aquello en la última. Me sorprende mucho que en esas reuniones se llegue al insulto, o se hable de la vida personal del adversario. Sí. Me ocurrió con 2 de los grupos y
y bueno, ya mis consejeros, los que estaban presentes... Con Partido Socialista y Más Madrid, entiendo. Sí, se lo tomaron peor casi que yo. Es que es una ofensa estar en una mesa trabajando y pensando, bueno, ¿qué propuestas pensáis que son buenas? ¿Cómo vais a plantear según qué asuntos? Y entonces tener que hablar de mi vida personal y tener que estar aguantando todos los días muchos de estos insultos. Pues pienso que no está en ningún contrato, ¿no? Tener que hacer esto así. ¿Cómo es su relación con Vox en la Comunidad de Madrid? Bueno, a ver... Complicada. No, tampoco... Es lo que nosotros percibimos, al menos. Es que es complicado. Ha ido cambiando. La primera legislatura, es verdad que la historia con Vox ha sido compleja a lo largo de este tiempo. Cuando llegué como presidenta hicimos una coalición para gobernar y en la primera semana apoyaron una comisión de investigación contra mi padre, que había fallecido hace 10 años, en una situación que ha sido totalmente manipulada y que ellos aprovecharon para instigar a una comisión. A lo largo de ese tiempo bloquearon los desarrollos urbanísticos de Madrid, que ha supuesto un desastre para la construcción, y también bloquearon los presupuestos. Es decir, en ocasiones fue difícil. Y en otras, yo siempre los tuve como un socio prioritario y siempre los voy a tener como un socio prioritario. Y por tanto, cuando hacíamos rondas de portavoces o cualquier cosa, primaba su foto con ellos, su atención con ellos. Pero todo eso, a raíz de tirarnos los presupuestos, cambió. Ahora, ¿en qué escenario estamos? Trabajan para el Partido Socialista en muchas ocasiones, porque parte de los problemas que tiene Madrid no tienen nada que ver con mi gestión, con la competencia de la Comunidad de Madrid. Entonces, cada vez que me la achacan a mí, no solo colaboran con Sánchez, es que faltan a la verdad, porque ellos no podrían hacer nada en Madrid con los problemas de fronteras, inmigración, seguridad, que son los 4 temas recurrentes. No tenemos competencias en ese sentido. Así que podrán decir lo que quieran, pero no se soluciona desde la Comunidad de Madrid. Son políticas estatales que son ajenas a nuestro trabajo. Y además, achacarme, por ejemplo, el otro día la agresión a una anciana por parte de un chico magrebí, me parece que está fuera de lugar, que es insensato, ¿no? Es no trabajar en el problema de origen. Y luego, cuando haces una propuesta, ellos quieren, son 2 veces tú. O sea, yo quiero bajar impuestos, yo más. Quiero eliminar tal impuesto, yo también. Bueno, pues voy a hacer, pues entonces, y al final no sabes qué ecuación hacer ahí, ¿no? Pero pienso que en algunos gobiernos estamos en coalición, en pueblos, en la mayoría van bien. Yo creo que además el electorado en algunas ocasiones está compartido, en otras muchas no. Y en algunas cuestiones estamos de acuerdo y en otras muchísimas no. Así que, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Primero, siendo leal al votante. Es decir, ¿quién nos ha votado en la Comunidad de Madrid para tener mayoría absoluta? Pues nos ha votado la inmensa mayoría de los madrileños, que esto trasciende a una forma solo de verlo. O sea, trasciende a los partidos políticos, pero sí une una forma de ver la vida. Y me explico. Al principio era un votante del PP, que se sumó el votante de Ciudadanos, que se sumó el votante de Vox. Ahí conseguimos ya una mayoría absoluta como la que tenemos, pero seguimos creciendo y crecemos en todos los municipios de Madrid por ahora. Esto significa que al final el madrileño ha entendido que el gobierno de la Comunidad de Madrid es el gobierno que está a su servicio, que gobierna bajo un criterio claro de propiedad, de libertad, de empresa, familias, oportunidades, equilibrio, de servicio público, pero también con la empresa y el capital, que está dando unos datos como nunca habíamos tenido en autónomos, en empresas, en economía, en eventos, y que si no fuera por un gobierno que opera a la contra, en boicot continuo, estaría muchísimo mejor. Y entonces hoy cada vez hay más ciudadanos en Madrid que se saben representados por este gobierno, por este equipo, y que ya eso trasciende las siglas del Partido Popular. Y me parece precioso, sinceramente, porque mi aspiración al final es que todo el mundo se sienta parte de un gran proyecto que es el de Madrid, y más en un momento tan difícil para España, ¿no? Y ¿qué hago? No estoy pensando todo el rato en la estrategia, ¿no? A ver si Más Madrid se enfada con PSOE, entonces Vox. No vivo con eso, no podría vivir. No, es que es más, no hay derecho a no ser responsable con una mayoría absoluta. Así que lo que hacemos es, vamos a reformar esto, vamos a abrir lo otro, estamos preparando la ciudad de la salud, pues la ciudad de la justicia, centros de salud, ampliamos metro, vamos a traer eventos, vamos a trabajar por una forma de ver la vida
determinada que tenemos nosotros de apertura, de alianza, de libertad, y luego ya veremos. Entonces no sufro con los demás partidos, porque si no, estaría tomando decisiones en base a la encuesta, al titular del día, y entonces estaría cambiando todo el tiempo de parecer. Y ahí es cuando creo que uno entra en una espiral perniciosa. Permita una pregunta de los compañeros que nos acompañan en esta mesa, porque me estoy quedando sin tiempo y me están mirando ya con los dientes largos. Isaac Blasco. Buenos días, presidenta, ¿qué tal? Un placer. Yo le quería preguntar sobre, un poco el periplo de Pedro Sánchez cuando pase el tiempo y la perspectiva del tiempo nos permite hacer un análisis mucho menos urgente del diario. Probablemente su herencia negra será haber tratado de gobernar sin el legislativo. Es decir, los ciudadanos son conscientes de la gravedad que supone que un presidente de manera deliberada haya verbalizado incluso que se puede gobernar sin la Cámara de Representación de la voluntad popular, de la soberanía popular. Él ha expresado en numerosas ocasiones, me voy a quedar, me da igual. Ya, pero es que estamos en un Estado democrático, es una democracia liberal, representativa, me da igual, me voy a quedar. Y piensa que puede tratar al conjunto de España y al gobierno como trató a su partido, con urnas de cartón, imponiendo la fuerza, utilizando a los más sucios del partido para llegar de cualquier manera, y de ahí que sean sus propios compañeros y excompañeros los que desde hace ya mucho tiempo, no hay más que escuchar a Ale, que era líder del Partido Socialista en Madrid, Tomás Gómez, advertir ya desde hace mucho, como hacen otros tantos, esta persona no atiende a las reglas. Y cuando alguien está por encima de las reglas, nos encontramos en un escenario totalmente desconocido hasta la fecha. De hecho, por mucho menos en cualquier otro país de la Unión Europea, desde luego en una democracia liberal, ese gobierno ya, por múltiples motivos, y hace mucho tiempo, ya hubiera tenido el punto honor de irse a casa. Agustín. Yo me quiero salir de la actualidad un poco, y como este año se cumplen ya 7 años desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, el año que viene serán 8, tendremos elecciones. No sé si está pensando en el futuro, no sé qué quiere ser Isabel Díaz Ayuso de mayor, porque 8 años parece que es un periodo razonable para plantearse o replantearse el futuro tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Sí, no voy a ser desde luego ahora mismo un problema para la política nacional, y tal como está la situación más aún. La Comunidad de Madrid es ahora mismo una región fundamental por muchos motivos económicos, sociales, políticos, y hemos sembrado a lo largo de estos años muchas políticas que ahora tienen su efecto, su resultado. Por eso somos una región confiable a la que va la Fórmula 1, el mismo año que va la NFL, pero también la Fórmula E, los grandes eventos. Es decir, el capital en el mundo mira a Madrid como nunca antes. Hay circuitos internacionales a los que no pertenecía Madrid, como una ciudad y una región internacional. Tenemos tantas cosas sembradas tan bonitas, proyectos tan especiales en todos los municipios de Madrid para llevar incluso las farmacias a domicilio, que haya cajeros, que haya vida local. Es más, estamos revirtiendo el invierno demográfico en los pueblos de Madrid. Es decir, en todas las consejerías hemos sembrado mucho. Me quiero asegurar de que esto lleva un buen camino y luego ya veremos. Es verdad que en política te tienen que echar de menos y no de más, pero ahora mismo la situación nacional también es inédita. Y generarle a la política nacional una nueva crisis tampoco lo contemplo. Entonces, hemos renovado el Partido Popular de Madrid, la lista en la Asamblea, el Gobierno autonómico. Ha dado un paso adelante mucha gente muy joven, nueva y mayor, pero de todos los sectores, hombres y mujeres que están ahora mismo creciendo. Quiero ver cómo va, sin más, y cómo evoluciona ese proyecto, y asegurarme de que se prepara un programa electoral que va a ser muy diferente y muy apasionante. Y cuando eso lo vea, pues ya veremos. Es verdad que está todo ha cambiado tanto que ahora mismo no puedes hacer previsiones a largo plazo. Pero desde luego que te echen de menos, sí. Joan. Sí, yo voy a volver, presidenta. Buenos días a la actualidad. Le preguntaba antes, Javier, por ese homenaje de Estado que se va a celebrar en Huelva. No sé si le parece, en primer lugar, que Huelva y la fecha
es la mejor opción, teniendo en cuenta que todavía no se habrá restablecido la línea de tren y por tanto se dificulta mucho la asistencia de las víctimas que son de la Comunidad de Madrid, que son parte o gran parte de ellas. Y luego, en ese sentido, le quería preguntar si ha echado en falta una cierta lealtad institucional. Yo recuerdo cuando hubo el accidente de Germanwings, el avión salió de Barcelona, aterrizaba en Alemania y se estrelló en Francia. El presidente Emmanuel Macron habló con Mariano Rajoy, con Angela Merkel, conjuntamente pactaron ese homenaje de Estado y conjuntamente estuvieron en el lugar de los hechos. No sé si aquí usted ha echado de menos, como presidenta de la Comunidad de Madrid, con origen y destino de los dos trenes, pues una llamada del presidente del gobierno durante el siniestro y ayer mismo para pactar precisamente este funeral, este homenaje de Estado. En realidad no miro esto como origen y destino porque volveríamos a la España de las naciones, de 17 regiones que somos 17 estados. Pienso que a los gallegos y a los asturianos esto les ha dolido tremendamente, como a todos los demás. Si bien es cierto que hemos de lamentar más pérdida de vidas en Andalucía y en Madrid, especialmente en Andalucía. Luego creo que hubiera estado bien que todos los presidentes autonómicos supiéramos de este funeral, que se nos hubiera dado algo de información, no lo sé, pero pienso que no se puede. Yo creo que mi crítica va por otro lado, así que ya no puedo sumarme todo el tiempo a todo crítico. Propongo, y que vamos a proponer, pues este funeral en Madrid en representación de todos, de todas las víctimas, porque pienso que este funeral, como ocurrió con la Dana de Valencia, es fundamental. Y es como creo que han de ser la solemnidad de un funeral de Estado. Creo que en la Catedral de la Almudena, por ejemplo, creo que es un lugar donde puede ser realmente bien celebrado. Y luego, pues, otros funerales, otros actos, creo que también va a haber en algunos municipios de Madrid, por algunos de sus vecinos y en otras zonas de España, pues son más que bienvenidos, porque además son actos de consuelo y de cercanía con las familias. Javier. Buenos días, presidenta. Un placer compartir la inauguración de este flamante estudio de Onda Madrid y volviendo también a lo que a todos más nos afecta estos días. Coincido con usted en que la respuesta, el respetuoso luto que la oposición, el PP, ha mantenido estos días, otros quizás no lo habrían mantenido. No, nunca lo han mantenido. Pero después de este luto, ¿exigiría usted ya claramente responsabilidades con lo poco que sabemos? ¿Habría que también pedir unas explicaciones más claras con lo que ya se va sabiendo, aunque no haya todavía algo definitivo? Sin ninguna duda. Si los propios maquinistas tienen miedo a ir a trabajar y la línea Madrid-Barcelona ha cambiado en 2 días 4 veces de criterio sobre cuál es la velocidad óptima a la que tiene que ir un tren para no comprometer la seguridad de los viajeros, hombre, algo nos dice que está fallando el sistema ferroviario. Si tenemos en cuenta que la misma sensación de traqueteos, de movimientos, de falta de mantenimiento de la línea a su paso por Córdoba la tenemos por el resto, sí que algo nos hace ver que hay una falta de mantenimiento. Si ha habido un incremento de trenes, un incremento de línea, pero en la misma proporción no ha crecido ese mantenimiento, es posible que estemos ante una situación de deterioro de la red ferroviaria inasumible. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué se tendría que haber hecho? ¿Cómo se tiene que evitar en sucesivas ocasiones? Efectivamente, todo esto se tiene que investigar. Y el que se niegue a hacerlo o diga que no, eso es lo que yo siempre digo sobre, no sé si es más la tibieza o sobre todo es el maldito consenso. Que el consenso, cuando es malo, no es consenso, es otra cosa. Yo creo que el consenso tiene que estar para las cosas evidentes, para las cosas buenas, pero no todo lo que se consensúa siempre es bueno. Hay veces que es meter debajo de una alfombra un problema y todos fair play. Y eso es faltarle la verdad a los ciudadanos, porque cualquiera quiere saber qué pasa si voy a viajar y voy a estar voy a llegar puntual y vivo a un sitio. Si esto solamente es un hecho anecdótico, bueno, lo que hemos comentado es que los ciudadanos y todos tenemos que saber en qué manos estamos,
cómo están las cosas e, insisto, cómo evitarlas a futuro. Si no se hace ese trabajo y no se piden esas responsabilidades, entonces, ¿qué estamos haciendo? Se va a Fitur ahora, ¿verdad, presidenta? Corriendo, de hecho, porque van los Reyes y, por supuesto, quiero llegar ahí antes de que lo hagan ellos. Si no se lo pregunto, me mata la facción rayista de Onda Madrid. ¿Dónde va a estar el campo del Rayo en los próximos años? ¿Que está la gente preocupada? En principio se reforma, pero no se mueve. ¿No se mueve? En principio no. Vale, perfecto. Gracias, presidenta, Muchas gracias por acompañarnos en Gracias este estreno de los estudios.